Tanques israelíes cargados con explosivos sobrevuelan espacios ajenos, apuntan a instalaciones de la resistencia libanesa, matan, destruyen el escenario, el sur de Líbano. El líder de la resistencia libanesa promete venganza. Son décadas de intromisión, ataques, muerte e injusticia israelíes. 1 de septiembre, un día en que marca la historia entre el Líbano y el régimen de Israel. En palabras del líder de Hezbollah, que define esta operación como un punto de quiebre, se ha acabado las líneas rojas con el régimen de Israel, ha atacado objetivos dentro de los territorios ocupados palestinos, una respuesta aplastante a las agresiones israelíes. Esto veremos hoy en Detrás de la Razón. Comenzamos. Hezbollah responde a las últimas incursiones con drones de Israel. Un vehículo militar del ejército israelí en el norte de los territorios ocupados palestinos fue el blanco del ataque de represalia. El movimiento de resistencia libanés asegura haber matado y herido a todas las fuerzas a bordo. Israel confirmó el ataque, pero negó que haya dejado víctimas. Poco después, y en respuesta, lanzó ataques contra el sur del Líbano. הותקפנו בכמה טילי נ"ט, אנחנו הגבנו ב100 פגזים בירי מן האוויר באמצעים שונים. אנחנו בהתייעצויות לגבי ההמשך, הוריתי להיות ערוכים, כפי שאתם מכירים את זה, לכל תרחיש. El secretario general de Hezbollah hizo énfasis en que el ataque puso de manifiesto una vez más el poderío de sus fuerzas, dejando claro que ya no hay línea roja en la confrontación con Israel. أن أكبر خط أحمر إسرائيلي منذ عشرات السنين كسرته المقاومة الإسلامية يوم أمس. لم يعد خطا أحمر، هذا انتهى. هذا انتهى. الرسالة واضحة. إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي عمق العمق ستكون في دائرة التهديد والاستهداف والرد. El número 1 de Hezbollah amenazó con atacar ampliamente los territorios ocupados palestinos y derribar drones en caso de que Israel vuelva a atacar el Líbano. أريد أن أقول للإسرائيليين اليوم اسمعوا جيدا ما فعله نتنياهو بحماقته ونزقه. واحفظوا هذا التاريخ 1 أيلول 2019 بداية لمرحلة جديدة من الوضع عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. En reacción al aumento de la tensión, la ONU instó hace días a las dos partes a cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que puso fin a la guerra entre Israel y el Líbano en 2006. This is a good time to reiterate our appeal to all concerned to cease violations of Resolution 1701 and to fully implement its provisions. The UN calls on the parties to exercise maximum restraint, both in action and in rhetoric. Gracias al equipo de investigación y producción de Detrás de la Razón. Está con nosotros dos analistas de alto nivel: Dilma Busselham, politóloga, por supuesto, desde Madrid, España; Alberto García Watson, periodista desde Málaga, también España. Saludos cordiales, analistas, periodistas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tertulia, en este programa de análisis aquí en Detrás de la Razón. Comienzo con el señor Alberto García Watson. Hezbollah ataca posiciones militares israelíes en los territorios ocupados. Dice que ya no hay líneas rojas entre el Líbano e Israel. ¿Qué representa esta decisión libanesa en momentos por los que atraviesa el Oriente Medio ahora? Bueno, representa básicamente un antes y un después. El día 1 de septiembre, como bien señaló Sayed Hassan Nasrallah, representa una fecha que los israelíes debieran de poner en su calendario
básicamente lo que da a entender es que ya no va a permitir que se siga violando la soberanía del Líbano. Concretamente yo le realicé una entrevista al que entonces era el comandante de las fuerzas de paz en el Líbano, Paulo Serra, en 2015, en enero, y este comandante me decía fuera de micrófono que Israel solamente en el año 2013 había violado la soberanía del Líbano por mar, por tierra y por aire en más de 1.300 ocasiones. Básicamente lo que aquí se define a través del discurso de Nasrallah es que ya a partir de ahora la línea roja se ha trazado y a partir de este momento Hezbollah no va a permitir que se siga violando la soberanía del Líbano, que sigan incursiones, que se sigan violando también incluso de manera aérea casi a diario, y que los ataques, como ocurrió la semana pasada contra el centro de comunicaciones de Hezbollah en los suburbios de Beirut, serán contestados de una manera enérgica como nunca lo ha conocido Israel. A partir de ahora definitivamente existe un antes y un después del 1 de septiembre. Señora Busselham, ¿es acaso esta una declaración tácita de guerra al Líbano como lo ha definido el presidente libanés Michel Aoun? Hola, buenas. Bueno, aquí lo que estamos viendo, lo que se está produciendo actualmente es lo que se viene produciendo desgraciadamente desde hace más de 70 años. Israel lleva más de 70 años intentando desestabilizar la región, intentando desde hace 70 años violando sistemáticamente la soberanía de otras naciones, de otros países. En este caso es el Líbano. Palestina siempre lo ha sido. Con el Líbano hemos visto que ha sido una cosa no puntual de ahora, sino que históricamente lo ha ido produciendo desde los últimos 70 años, como decía. Yo simplemente recordar en el 78 con la operación Litani, en el 82 con la operación de paz para Galilea, en el 93 con la guerra de los 7 días, en el 96 con la operación Uvas de la Ira, la famosa guerra del Líbano en 2006, y de todo eso pues seguimos viendo que Israel sigue llevando a cabo sistemáticamente violaciones a la soberanía nacional de países, en este caso, como decía, como el Líbano. Lo que no podemos permitir es que Israel consiga finalmente su objetivo de destabilizar, y es caer en sus provocaciones, porque lo único que busca a día de hoy, además con el marco de fondo de las elecciones que están en plena campaña electoral, Netanyahu, de cara al 17 de septiembre, es caer en la trampa y volver a responder usando la misma estrategia que tiene Israel, que es la de provocar para que haya respuestas, en este caso pues para que el Líbano y para que el resto de países de la región con razón se defiendan, ¿no?, de estas agresiones que, como decía, llevan más de 70 años produciéndose. Yo creo que hay que seguir pidiendo desde todas partes y por supuesto involucrar a la comunidad internacional para que se paren estos ataques y para seguir apostando por el proceso de paz. Esa es la única solución y lo único que va a mantener para que la región y para que los países de Oriente Medio puedan disponer con respeto de sus propias naciones, sin injerencias. Señor García Watson, en un desatino posiblemente de los planes del premier de Israel, Netanyahu, ¿podría haber un intercambio de fuego, ahora respuesta de Hezbollah, ataque contra todo ataque que nos hagan? En este desatino podría encenderse la región, es decir, las consecuencias de estos ataques de ida y vuelta podrían dejar efectos que no podemos predecir en estos momentos, no solamente en la región, sino cernido el peligro sobre todo el mundo. Como bien ha dicho Dilma, Netanyahu está en campaña electoral. Normalmente cuando Israel celebra elecciones durante su campaña suele acometer ofensivas contra los pueblos árabes vecinos. La Franja de Gaza ha conocido durante muchos años masacres
que las fuerzas sionistas han acometido contra Gaza para intentar buscar la empatía del pueblo israelí, que desafortunadamente entiende que arrasar con el pueblo árabe, con el pueblo palestino, granjea la simpatía de los gobiernos de turno. Aquí han topado con una piedra bastante dura. El Líbano, y más concretamente Hezbollah, ya en 2006 realmente le dio un buen rapapolvo a Israel, que hizo pedir encarecidamente el que se realizara un alto el fuego y poder desplegar o replegar sus fuerzas de vuelta. Hemos visto cómo la misma base militar de Avivín, que fue atacada por Hezbollah con un misil antitanque, fue inmediatamente abandonada por las fuerzas israelíes. Incluso una misma periodista de un canal ruso pudo entrar en la base y encontrar que fue abandonado, pero de una manera como al pánico. Realmente hace años que el régimen sionista viene intentando expresar su respeto y su miedo, a veces incluso también a las fuerzas de Hezbollah en el sur del Líbano, porque siempre que han atacado al Líbano y siempre que han atacado a milicianos de Hezbollah, la respuesta ha sido contundente. Yo creo que se lo va a pensar mucho Netanyahu, porque definitivamente Hezbollah no va a permitir que se vuelvan a realizar ataques o incursiones sobre suelo libanés. Como bien se ha dicho, son 70 años de incursiones en todos los territorios vecinos árabes por parte del régimen sionista, y definitivamente pues intentan mantener esa línea. Como digo, las Naciones Unidas ciertamente nunca han mostrado realmente una disposición a resolutar con condenas al régimen israelí, y la impunidad que eso merece es lo que provoca el que lo sigan intentando. Cuando la semana pasada tanto Irak como el Líbano y Siria fueron atacados por Israel, fue el Líbano, fue Hezbollah, representante del Líbano militarmente, porque desafortunadamente el Líbano tiene un ejército muy débil, y a Israel se ha encargado de que el ejército del Líbano no pudiera disponer de un armamento realmente para atacar, incluso defender las fronteras norte con Siria de los ataques de los grupos takfiríes. Entonces, obviamente, pues aquí solamente existe un ejército del pueblo libanés, que es Hezbollah, que, como digo, ha dejado muy claro que no va a permitir que nuevamente se vuelvan a producir ataques. Y estas elecciones pueden ser muy duras para Netanyahu si se precipita a volver a violar la soberanía libanesa. Señora Abu Salham, yo discrepo un poco en este punto al decir que cuando llegan las elecciones en Israel se acomete a los diferentes puntos, territorios ocupados, Gaza, la Cisjordania ocupada, el Líbano, Siria, pero es como un poco decir que cuando no hay elecciones no hay problema, y cuando hay elecciones hay ataques. Entonces yo quiero saber su punto de vista, porque las marchas del retorno empezaron a cuenta de muertes en el enclave costero palestino, y se recrudecieron los ataques. No había ningún tipo de elecciones. Estamos hablando también de Sabra y Shatila, no habían elecciones. Entonces yo quiero validar este punto en que el régimen de Israel sistemáticamente ataca al pueblo palestino, sirio, libanés. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, yo creo que no se me ha entendido bien. Yo al inicio he dicho claramente que Israel lleva cometiendo sistemáticamente violaciones a lo largo de estos 70 años. Lo que quiero decir es que estas violaciones sistemáticas que se producen durante todo este tiempo se intensifican en campaña electoral, porque, como es obvio, lo que está pretendiendo el señor Netanyahu con esta agresión absolutamente infame es provocar para que haya
haya una justificación para demostrarle en este caso al régimen israelí en su conjunto, en plena campaña electoral, de lo que supuestamente él es capaz. Y además cuenta con un apoyo importante a nivel internacional, y es con Trump que hemos visto que incluso se ha leído en estos últimos días que ha habido contactos entre los asesores de Netanyahu y funcionarios de la administración de Trump para intentar resucitar aquel acuerdo de defensa mutua, ¿no? Como queriendo decir que en plena campaña electoral, si se produce alguna agresión a Israel, Estados Unidos va a estar ahí defendiendo. Es una cuestión ya no diplomática, sino que se ha ido demostrando con Trump a lo largo de su gestión en estos años, de querer imponer la visión de Israel en Oriente Medio, y eso no puede ser así, porque Oriente Medio existen unas naciones, en el caso de Palestina, que tienen que ser reconocidas a nivel internacional, porque lo dice no solamente las resoluciones de la ONU, sino que se está violando la soberanía de un pueblo que lleva ahí durante muchos años, y que se está además de una manera en contra de la ley, de las leyes internacionales, violando, como decía, sistemáticamente cualquier tipo de acuerdo y de la paz, ¿no? Y yo creo que ha quedado claro que lo que intentaba decir era que con las elecciones actuales Netanyahu está obviamente en plena campaña electoral, aprovechando ese marco de intentar justificar la fuerza para venderse de cara a la gente que le vota. Ya. Señor García Watson, en la práctica, en el día de mañana, en cuestión de horas, ¿qué factible es que se regrese la contención? ¿Qué factible es que se llegue otra vez al marco de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Y me gustaría también escuchar su lectura respecto al llamado que hizo el presidente libanés a Francia, al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, para que interceda a la comunidad internacional y llame un poco a la calma. ¿Qué factible es todo esto? Hay que decir, y es muy importante, que la resolución 1701 de agosto de 2006 señala muy claramente, indica que todas las fuerzas israelíes tienen que salir de suelo libanés, y todas las fuerzas contendientes por debajo del río Litani tienen que abandonar la zona. Pero ocurre que eso no es así, porque las granjas Shebab, que son territorio libanés, todavía siguen siendo ocupadas ilegalmente por el Estado sionista. Y ciertamente cuando tenemos que parte de la soberanía de un pueblo bajo una resolución sigue siendo todavía objeto de una violación de la soberanía, pues ciertamente da a entender obviamente de que aquí no se está cumpliendo una resolución que es realmente importante, que la comunidad internacional puede interceder. Obviamente le interesa a la comunidad internacional que no se salga de manos obviamente esta situación, porque como digo, Hezbollah es un ejército, casi seguramente el único ejército al que le tiene miedo Israel, y entonces el hecho de que Israel pueda ser objeto de una nueva derrota y humillación por parte del Líbano y por parte de Hezbollah podría también la estabilidad de la región en una situación francamente delicada. Obviamente Francia, que es un país que tiene gran vinculación con el Líbano, dado que era la metrópoli de la colonia que en su momento fue el Líbano, y también Siria, obviamente tiene interés en que se pacifique la situación y no se altere la estabilidad regional. Por lo tanto, entiendo que muy posiblemente quieran interceder, pero hemos visto como la comunidad internacional no ha podido parar la impunidad israelí a la hora de atacar, a la hora de violar todos los acuerdos. Son muchísimos los acuerdos que Israel viene violando, son muchísimas las incursiones por parte de las fuerzas del régimen israelí sobre el Líbano. Como digo, tuve la fortuna de poder entrevistar para este mismo canal en 2015 al comandante de las fuerzas de la UNIFIL, de los cascos azules, y me tuvo que admitir obviamente que todas estas incursiones son reportadas a Nueva York,
a la sede de Naciones Unidas, pero desafortunadamente Nueva York y Naciones Unidas archivan todas estas incursiones, todas estas violaciones, y por tanto la comunidad internacional tiene las manos atadas, obviamente, cuando Estados Unidos, que veta cualquier resolución en contra de Israel, pues intercede obviamente en interés propio y en interés de Israel. Hablando precisamente, nos acordamos de esa entrevista, señor García Watson, y hablando precisamente de ese informe de la ONU, entre julio y octubre de 2018 se realizaron 550 sobrevuelos ilegales en espacio aéreo libanés. Son datos que quedan en papel, nos dice el señor García Watson. Señora Busselbach, yo quisiera preguntarle, aunque los medios de comunicación no dan tanto aforo a lo que está pasando precisamente desde el punto de vista libanés, desde la resistencia, el mensaje de Seyyed Hassan Nasrallah es claro, cito: si los israelíes atacan todas sus fronteras, soldados, colonias, partes de su territorio ocupado podrán ser amenazados, convertirse en objetivos. Quisiera saber, en su opinión, ¿cuál es el impacto que deja este mensaje de Nasrallah a los pueblos libres del mundo? Sí, efectivamente, con toda la razón, los medios de comunicación en estos 70 años pues se han posicionado muchos de ellos pues a favor de, porque no dejan de ser muchos de ellos empresas multinacionales que tienen unos intereses y que obviamente pues responden a esos intereses. Aquí en España pues muchas veces la información que llega, a pesar de que vivimos afortunadamente en un momento en el que las redes sociales juegan un papel importante para poder informarnos y para poder informarnos desde la veracidad y desde esos principios de independencia que deberían caracterizar a los medios de comunicación actuales y que por supuesto no se está dando en todos los casos, ni aquí en España, ni en Europa, ni a nivel internacional. Con esto quiero decir que obviamente pues muchas veces vemos una imagen sesgada de lo que acontece en relación al conflicto entre Palestina e Israel, y nos llega parte de la información sesgada por ese tipo de intereses que muchas veces, como digo, sirve pues al objetivo final, a mi parecer, de Israel, que, como decía al principio, con esta provocación lo que está intentando llevar a cabo Israel es que los países de alrededor, no solamente en este caso el Líbano, sino Siria, Irak, Irán, pues se despierten en el sentido de defender su propia soberanía, y que eso desencadene de nuevo en lo que lleva haciendo desde hace 70 años, que es desestabilización de la región, el caos, porque le beneficia. Mientras toda la población está siendo, como bien comentabas, atacada, bombardeada, ahora con nuevas formas como los drones que hemos visto recientemente por parte de Israel, pues estamos viendo que se está violando sistemáticamente cualquier mecanismo que disponemos a nivel internacional, y con el silencio cómplice de toda la comunidad internacional, que parece ser que ya este asunto entre Israel, Palestina, el Líbano, parece que ya no interesa a la comunidad internacional ni interesa tanto a la ONU. Yo creo que es momento de seguir apostando y defendiendo que la paz es el único camino, y que por supuesto no se puede, el régimen israelí no puede constantemente, sistemáticamente estar violando las leyes, estar violando la soberanía de países como el Líbano, como Palestina o como Irak. Señor García Watson, a veces los planes populistas que tiene el premier Netanyahu no llegan a ver con claridad los resultados. Tras los ataques de Israel contra el sur del Líbano, se dio a flor, se pudo ver, fue evidente la unidad del pueblo. El presidente, el jefe del Parlamento, el jefe del ejército libanés, todos juntos llamando a la unidad nacional, fue uno de los resultados precisamente de este ataque. Hay una tarea pendiente en la resistencia, en el eje de la resistencia. Es un poco de unidad entre todas las facciones, sea Palestina, sea Líbano, y este es un mensaje que deja tal vez estos ataques y estas reacciones que ha tenido, es que la unidad es una de las estrategias de defensa para salvaguardar la soberanía.
Pues es cierto, efectivamente el pueblo libanés demostró el mismo día 1 de septiembre su regocijo cuando las fuerzas de la resistencia islámica de Hezbollah atacaron en represalia a los ataques israelíes a Beirut y mostraron obviamente no solamente el sur del Líbano, pero también la parte sur de Beirut, su unidad. Y no estoy hablando solamente... Señor García Watson y señora Dima Husselman, es una tristeza tener que acabar tan rápido en la televisión. Es que el tiempo realmente, ustedes saben, tendríamos días y días, horas y horas para hablar del tema. Es un tema que nos apasiona a todos y cada uno de los que estamos aquí. Les agradezco infinitamente a Dilma Busselham, politóloga desde Madrid, a Alberto García Watson, periodista, analista internacional, por estar con nosotros, por su tiempo y por supuesto por sus análisis. Estos planes populistas de Benjamin Netanyahu, el ego de este hombre señalado por casos de corrupción, no solo él, sino toda su familia, no solo matan, sino que dejan destrucción, convulsionan la región y por extensión el mundo. La respuesta de la resistencia palestina es la consecuencia de años de violencia en su contra. El líder de Hezbollah venía llamando a la resistencia, pero al no haber consensos, solo violencia por parte de Israel y respeto, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Empiezan otras fases, como dijo Nasrallah. Sí, nos atacan, atacaremos, y así lo hizo. Cansados los libaneses, sirios, palestinos, de soportar 70 años de daños directos y colaterales de Israel. Esto ha sido todo por parte de nosotros. Muchísimas gracias. Esto ha sido Detrás de la Razón.